pues hermano, la playa está divina y ustedes van a ver el ambiente que hay acá en la playa Pinares. Vean esta fila de autos que se pierde en el horizonte. Miren todo esto, gente. Vamos a probar este alfajor. Miren esto, qué divinidad, gente. Miren, por acá se puede notar la semilla. ¿Vieron? Miren lo que se están divirtiendo ellos, caballero. Miren esto. Gente buena, espero de corazón que se encuentren súper bien. Y si no es así, tranquilo, tranquilita, porque hoy los traje a la playa Pinares. Y con este vídeo voy a dar comienzo a toda una serie de vídeos dedicados a mostrarte las playas de aquí de Uruguay, no solamente del departamento de Maldonado. Cada vez que yo llegue a una playa, ¡pum!, va a formar parte de esta serie de vídeos que se va a llamar así, tal cual, tan básico, playas en Uruguay. Yo me encuentro ahora acá en una de las áreas de parqueo de la playa Pinares. Vean esto, vean esta fila de autos que se pierden en el horizonte. Miren todo esto, gente. Miren para acá. No sé si se puede estacionar tan dentro por el tema de las dunas, el cuidado de las dunas y tal, pero hay autos por aquí, capaz que aquí no, porque se estancan en la arena, porque veo que aquí hay como si fuese una especie de hueco así. Pero miren la cantidad de autos que hay. Bueno, este es de la República de Argentina, hay autos de Paraguay, hay autos de Brasil. Esto significa, gente, amigos, que hay muchísimas familias que vienen desde sus países hasta Uruguay en auto, solamente para vacacionar acá, pasar, digamos, las vacaciones, porque capaz que usted me esté viendo desde España, Alemania, Noruega, incluso desde Estados Unidos, y sea una época del año fría, una época del año gris, con invierno. Bueno, gente, acá en este lado del planeta Tierra pues estamos en pleno verano, y el verano apenas comienza porque hay unos 27 grados hoy. Esto no es nada, esperen los días de 42 o 44 grados. Así como yo te lo estoy comentando, aquí hace más calor que en Cuba. Es una cosa increíble que a mí me sorprendió, me impactó muchísimo cuando yo llegué acá. Y dije, hermano, ¿cómo que en Uruguay hace más calor que en Cuba? Pues sí, hermano, por eso es que las playas, a pesar de que el agua está fría, porque estamos bastante cerca de la Antártida, llegan todas esas corrientes de agua fría del Atlántico Sur, pues hermano, la playa está divina y ustedes van a ver el ambiente que hay acá en la playa Pinares. La voy a presentar por educación, ¿no? Aquí está Claudia siempre acompañándonos, y acá el Coqui vino hoy, ¿verdad, papito? Porque la playa queda cerca, bueno, relativamente cerca de la casa, hay que caminar bastante, pero bueno, lo trajimos para que él no se quede solito en la casa. Entonces, por acá tenemos una de las entradas. Puedes pasar por donde tú quieras, pero por lo general acá el uruguayo y los visitantes también respetan muchísimo la naturaleza. Entonces, vamos, que nadie se va a poner a caminar por encima de las dunas. Si aquí hay un camino que tú puedes acceder y tal a la playa. Bien, entonces, bueno, nada, que si tienes un auto lo parqueas por acá, o si no más adelante, porque ya te digo, hay muchísimos accesos a la playa. Este es uno de ellos, puedes entrar por allá o por acá, depende del cual te quede más cerca. Dejas tu auto y vienes para acá. Si andas a pie como nosotros, pues tranquilo, hermano, aquí, pum, entraste a la playa. Quiero decirles que cometí un error, no traje toalla, entonces no me puedo bañar. Estoy loco por meterme al mar. Antier también vinimos a la playa y se me olvidó traer toalla. Es una cosa que yo digo, hermano, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Aunque el agua esté fría, a mí me encanta, porque el agua fría no es una cosa que a mí me disguste mucho, la verdad. Yo me meto ahí, el cuerpo como que se me entuma un poco, y hay gente que dice que incluso darse baños de agua fría es hasta saludable. Bueno, cada cual con sus teorías. Yo la verdad no lo he probado, no sé decirte. Si hay gente que lo dice, es porque tiene que ser verdad. Pero sí hay una cosa que vamos a hacer, familia, y es entrar en contacto con la Tierra, con el planeta. Dicen que esto también es buenísimo, ya, caminar, poner tus pies sobre lo que viene siendo la tierra, en este caso la arena. Yo voy a poner mis zapatos en mis manos y, gente, increíble. Les comento esto porque dicen que cuando tú, bueno,
te descalzas, te quitas los zapatos y empiezas a caminar por arriba de la tierra, la arena, digamos lo que viene siendo algo que sea natural, no el piso de tu casa, algo que sea tierra, fango, la playa, el río, ¿bien? Y como que te descargas de energías negativas, ¿me entiendes? No es que se te vayan las energías positivas, al contrario, las positivas se te quedan, las energías negativas son las que se van. Primeras impresiones por aquí de la playita. Vean, no veo que haya muchas personas en plan como se pone esto normalmente, tupido de gente, que para caminar es una locura. Yo creo que eso sucede un poco más hacia allá. Creo que mientras más al este te encuentres, las playas van a estar un poco más llenas. Pero aquí el ambiente, bueno, lo vamos a describir un poco más adelante. Ya sí estoy notando algo bien curioso, gente, y es que la arena aquí es un poco más gruesa. Yo he caminado toda esta playa en otra oportunidad y a medida que yo iba llegando a lo que viene siendo la cola de la ballena, que es un homenaje que se le hizo a la ballena franco-austral que se pasea tan tranquilamente por las playas de Maldonado, bueno, por las playas de Uruguay, y le hicieron un monumento. A medida que uno vaya llegando allá, pues la arena como que se torna más gruesa. Pero aquí está, bueno, no es que sea piedra, gente, pero sí como que, ¿vieron? Está un poquitico más gruesa de lo normal, pero se siente bien caminar sobre ella, la verdad. ¿Qué quieres que te comente? Es lo que estoy viendo, lo que estoy apreciando. Por allá veo a unos muchachos en una sandboard, que viene siendo unas tablas para lanzarse en las dunas de arena. Y aquí es muy común eso, por lo menos el año pasado también lo vi, que había muchos, sobre todo jóvenes y niños también, muchos niños haciendo eso. En otra oportunidad, cuando fui a la playa de Solanas, muchos amigos me preguntaron que antes de llegar a la playa había que averiguar si era pet friendly, si permitían animales en la playa, mascotas, perritos. Bueno, gente, aquí yo veo que no somos los únicos que tienen su mascota. También el Coco va a estar ahí amarrado tan tranquilamente y no lo vamos a soltar, porque si lo soltamos ahí sí va a ser una locura. El huracán se suelta, el huracán empieza a perturbar a la gente, porque él es así. ¿Cómo se llamará ese juego que están echándole ahí? Lanzando unas cosas. Un bata. Epa. Vamos acercando aquí a ver cómo se llama eso. Está bastante curioso eso, Nunca lo he jugado. Hay otra cosa bien curiosa de esta playa, y es que es más honda que las que están un poco más al este, que también las vamos a conocer todas, las vamos a visitar todas. Recuerden que es una serie de vídeos. Bueno, aquí vean cómo hay una lomita que sube aquí de arena y luego vuelve a bajar. Según los amigos uruguayos que llevan muchísimo tiempo acá en el canal, cuando una playa hace esto, significa que es más honda de lo normal. Bien, entonces las playas que están más hacia allá no lo hacen, verdaderamente es llano, o sea, viene la arena bajando así y ya llega al nivel del mar. Esta no, esta hace una pequeña lomita, una pequeña curvatura acá, y eso significa que aquí es más hondo, y mientras más caminas hacia allá, más honda es la playa. Es increíble. Eso es otro dato interesante que tiene esta playa de acá de Pinares, porque las demás no la tienen. Miren, estoy caminando aquí por orillita y te puedo decir, hermano, confirmado, el agua está divinamente helada, congelada. Ojalá hubiera traído mi toalla, que yo se me iba a meter, ¿oíste? Porque está rica, rica, rica. No, qué delicia, Pipa. Yo sé que a ti no te gusta el agua fría, Pipa, ¿viste? De hecho, Claudia en verano se baña con agua caliente en la casa. Pero a mí sí me gusta el agua fría. Y te digo, si yo hubiera traído la toalla, me hubiera metido, la verdad. Pero bueno, a ver, realmente pudiera entrar, ¿oíste? Lo que pasa después, como me seco, bueno, tampoco no veo a mucha gente metida en el mar, No sé. Como que me da un poco de cosa ser yo el único que está en el mar. Están pescando algo ahí los muchachos. Aguas malas. En efecto. Y después de Mati me toca a mí. No, pero yo voy a sacar dos. Después de Mati me toca a mí. A ver, aquí hay una Mati. ¡Tengo una! Miren lo que se están divirtiendo ellos, caballero. Miren esto. Cazando las aguamalas, las medusas.
Bueno, llevan 2. Increíble. Uno ahí la tocó y no le hizo nada. Vamos a subir un poquitico para buscar un lugar donde sentarnos. ¿Tú trajiste merienda, Claudia? No. Yo sí traje merienda, se los voy a enseñar ahora mismo. Cuando tú compraste el helado, yo compré una cosita para mí. Ah, mira, hay un chiringuito ahí. Ah, sí, chiringuitos de la playa. Ay, ay, ay. Tenemos que sentarnos bien lejos de la pelota, ¿viste? Porque si no, él va a perturbar a los muchachitos. Veo que el ambiente playero que hay aquí es bien tranquilo. No hay música puesta así, o sea, en plan que yo venga aquí con una bocina y molesta a todo el mundo con mi música. Como pueden ver, la familia ahí sentaditas, acostadas en sus sillitas, tan tranquilamente. Y la verdad, es divino. Mira esto. Mira esa salchicha, caballero. Súper tranquilo esto acá. Madre mía. La playa está llena, ¿ok? Ahorita cuando yo dije que no estaba repleta o tupida de gente, es porque en realidad hay otras playas que se llenan que literalmente tú no sabes ni dónde sentarte. Tienes que ya subirte aquí para las dunas, porque más para abajo no hay espacio. Pero esta, cuando tú miras así al horizonte, se ve que está llenísima de personas. Este mes de enero, digamos que es el top del verano acá, el top de la temporada alta. Aunque la temporada alta comienza en la última semana de diciembre. Hay muchísima gente que viene para acá, para Uruguay, sobre todo Punta del Este, las playas de Rocha y en Canelones también. Vienen a pasar el fin de año aquí. Ya luego se quedan otra semanita más. Por lo general en esa época es el turismo brasileño, pero esto está invadido literalmente de gente. Esto es una locura. El turismo aquí, digamos que estos 2 meses de finales de diciembre hasta finales de febrero, que le da el glamour a esta zona aquí, que muchísimas familias viven, subsisten de eso porque trabajan estos 2 meses muchísimo, no descansan en lo que viene siendo el turismo, ahorran mucho dinero, luego se van a otros trabajos y con ese dinero, bueno, en otras épocas me decían que se ganaba muchísimo más que ahora, ¿no? Pero es así, ustedes saben que la economía sube y baja. Ahora estamos, digamos, un término intermedio, según los uruguayos. Yo no te puedo hablar porque yo recién llegué aquí hace un año y no tengo argumentos en ese sentido para poder comentar. Vamos a buscar el alfajor. Miren para acá. Alfajor de almendra, gente. Este fue... Bueno, es la misma marca de los alfajores que me regaló el colega que nos regaló la cámara. Pero esos alfajores duraron una semana porque hubo un día que tenía mucha hambre y me comí como 4 de un tiro. Por supuesto que ese día no almorcé, pero me comí como 4 de un tiro. Y no me guardó ninguno. No, el problema es que Claudia no puede masticar cosas duras. Y este alfajor es de semilla, semilla y frutos secos, sin azúcar. Quiere decir que esto no tiene ni azúcar, ni harina, ni nada de eso. Y el dulce de leche, por supuesto, que también es sin azúcar. ¿Ya? Coquito, ¿tú quieres probar, Coquito? Papi. Vamos a probar este alfajor. Miren esto, qué divinidad, gente. Miren, por acá se puede notar la semilla. ¿Vieron? Es increíble, ¿ven? Miren esto. Muy bueno, en serio. ¿Saben qué es lo malo que tienen esos alfajores? Que te entran ganas de comerte 10. Verdaderamente. Vendedores ambulantes, gente. Vendedores ambulantes. Te juro que desde que llegué aquí me asombró muchísimo que hubieran vendedores ambulantes aquí en las playas, ¿no? En Cuba es muy común ver a vendedores ambulantes. Pero aquí por lo general te venden donas, que son estas rosquitas con azúcar. Te venden helados, por supuesto. Hay unos que venden bebidas, alfajores. Antes había una persona vendiendo escones, que son una especie de dulcecito así, o por lo menos un bizcocho relleno de queso, por lo general. A veces vienen con jamón y eso, pero bueno. Lo que sí es cierto es que hay muchos vendedores ambulantes por acá. No sé si son gente que... ¿Sí? ¿Vos sos youtuber? Sí. ¿Cómo se llama? El canal se llama Fran en Máquina. Fran en Máquina. Sí. Gracias. Gracias a usted. Entonces, eso me resulta muy curioso. Y no sé si son personas que
pues nada, deciden, en plan tienen la tarde libre y dicen, ay, voy a ponerme a vender donas por ahí, que puede ser que eso sea, que me busque un dinerillo. Yo lo veo bastante bien, porque hasta ahora toda la gente que vende de manera ambulante aquí en la playa tiene su mercancía con muy buena higiene. Quiere decir que no le están haciendo un daño a nadie. Ya por buscarse de 20 pesos no van a ser ni más millonarios ni nada por el estilo, ni le están robando a nadie. Así que vamos arriba a la gente que vende de manera ambulante, que es súper complicado. Esa casetica que ustedes están viendo ahí es la del salvavidas, esta de acá. Mientras estemos en horario de playa, no sé si sea hasta las 8 de la noche o 9 de la noche, pues ahí hay una persona que está preparada para, en caso de cualquier emergencia, pues salvarle la vida a alguien. Esta gente pasa un curso previo al verano para así poder prepararse, y por supuesto tienen que cumplir ciertas características físicas. No puede ser un cualquiera ni nada de eso. Por lo menos yo no pudiera hacer salvavidas, aunque sé nadar, pero estoy seguro que todos los que están ahí son profesionales. Desde hace meses aquí en Maldonado, por las noticias, vienen anunciando la preparación de dichos salvavidas, la inversión en dinero que se ha hecho para poder poner estas casetas, pagarle el salario a los salvavidas. Y es algo bastante positivo, porque bueno, todas las playas aquí en Uruguay, todas, absolutamente todas, son públicas. Si un día tú vas por una carretera y ves que hay una casa y que está cerca, y tú dices, ay, pero ¿cómo voy para esta zona de la playa? Tiene que tener algún caminito bordeando la cerca, el muro, no sé, pero acceso a la playa tiene que tener, sí o sí, porque es una ley y se respeta bastante. Todas, absolutamente todas las playas son públicas, entonces por lo menos aquí en Maldonado como que invierten dinero en el tema salvavidas, en el tema de limpieza, y se puede ver la verdad, porque cada tantos metros hay un salvavidas. Ahora, también tengo que decirte que hay zonas de playa que no tienen salvavidas, y hay un cartel en ese caso anunciando que dice, esta zona no está protegida por salvavidas, no sé qué. Y bueno, eso por lo menos es así, lo he visto, sobre todo en las playas bravas. Capaz que no alcance el presupuesto para contratar a tantos salvavidas, no sé, sus motivos y razones tendrán, pero del año pasado lo he visto. Y este año aumentaron el número de salvavidas. Recuerden que estamos hablando todo el departamento de Maldonado, que por lo general todo está lleno de playas. Yo dándole todos los detalles, igual cuando lleguemos a esas playas lo van a poder apreciar ahí. Aquí, por lo que he visto, viene la familia tranquililla en esta zona de playa. Por lo general son turistas que lo mismo pueden estar hospedados en estas casas que hay acá, estos edificios, estos condominios, que yo cuando llegué aquí a Uruguay pensaba que eso eran hoteles, y no, gente, son edificios que construyen, la gente compra un apartamento y ya luego pues viene a vacacionar en verano, están aquí 15 días y luego alquilan eso. Un business enorme, son gente, familias con mucho dinero. Por lo general se alquilan aquí y tienen la playa cerca. La verdad es una idea estupenda, porque al final el resto del año, si cae algún alquilercito, pues lo alquila, estás recibiendo dinero. Si no, mantienes tu casa ahí tranquilidad. Estamos hablando de familias con buena posición económica. Frank en Máquina todavía no puede hacer eso. En algún momento capaz que sí. A medida que nosotros vayamos descubriendo las demás playas, se van a dar dando cuenta ustedes de las diferencias. Y si no, yo me voy a encargar de comentárselas, para que ustedes vean que a pesar de que todas estén en una misma línea costera, por lo menos estas acá, tienen sus características diferentes. Tanto en las personas que vienen acá, en el ambiente, incluso hasta en las características de la propia playa. Pero todas, absolutamente todas son hermosas. Quiero recordarte que aquí en el canal estamos haciendo un reto, ustedes y yo, y es el de llegar a 100.000 suscriptores antes de que finalice el año 2024. Creo que lo vamos a lograr, comenzamos muy bien, y es por eso que te voy a pedir ahora mismo dos favores. Uno, que si no estás suscrito al canal lo hagas, y el segundo, que si estás suscrito, por favor que compartas el video o el canal a un amigo, un hermano, un primo, un sobrino, un vecino, quien sea. Tú vas caminando por la calle y le dices, oye hermano, ¿te puedo pedir un favor? Sí, suscríbete al canal de Frank en Máquina. Pim, pim, te suscribes y ya. Yo te voy a estar sumamente agradecido y vas a contribuir a que juntos, ustedes y yo, lleguemos a 100.000 suscriptores. Que digamos viene siendo la cifra en la que YouTube nos da un reconocimiento, la famosa placa. Y quiero compartirla junto con ustedes. Ya me voy de la playa, la verdad me gustó bastante. ¿Qué quieres que te diga? Muy tranquilita, muy relajada. El ambiente, digamos que es más familiar que otra cosa. La gente, digamos que viene aquí a descansar. Creo que es la idea de venir a la playa Pinares, la verdad.
como tal la playa me gustó, en plan el lugar, la zona, las características de la playa. Me gustó bastante, la verdad. Dunas de arena, la arena está limpia, el ambiente tranquilito, el agua muy fría. A mí me gusta el agua fría, ya te digo, bueno, de prefiero una playa con agua caliente, ¿qué quieres que te diga? Pero sinceramente, como que ya me he adaptado, la verdad. Entras al agua fría y eso sí, te relajas que no veas, ¿ya? Ahora, no podemos comparar, sería algo absurdo y descarado de mi parte, una playa en el Atlántico Sur con una playa del Caribe. Vamos a estar aquí. Pero verdaderamente vale la pena venir aquí a la playa Pinares, y capaz que sea por eso que muchísimas son las personas que eligen este lugar para vacacionar. Ya les digo, a mí me gustó. Si a ti también, espero de corazón que sea así y me le regales un like a este video, que ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, recuerda el reto, comparte el video, tócale la puerta a tu vecino y dile suscríbete al canal de Frank el Máquina para que el hombre llegue a los 100.000 suscriptores y pueda mostrarnos la placa de reconocimiento de YouTube. Déjame un comentario ahí abajo con tus impresiones y nos vemos en una siguiente aventura, a ver por dónde va a ser.